maldad. Me mostraste tu... Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Cristianismo Profundo. Es una bendición, mis hermanos, para nosotros una vez más recibirles cada jueves, tener este tiempo en el que juntos estudiamos la palabra de Dios y seguimos aprendiendo a cómo ser un cristiano fuerte. Recuerden que estamos en el capítulo número 7 o la lección número 7, que es cómo llegar a ser un cristiano maduro. Es la segunda parte. Ya la semana pasada vimos algunas preguntas que tuvimos a bien aquí a discutir, a dialogar, y que esperamos que usted pues también haya meditado y haya pensado en lo que estuvimos estudiando. Pues antes de comenzar, le pedimos, como cada vez que tenemos la oportunidad de recordarle, alístese con su Biblia, con su libreta, su pluma, y pues vamos a comenzar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder estar en este espacio. Gracias por la oportunidad, Padre, de poder meditar en tu palabra, Señor, y poder adentrarnos, Señor, en estos temas, Padre, que como meta, Señor, como objetivo, Señor, es llegar a ser un cristiano fuerte, Señor, y qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros como tus hijos, Padre. Y en esta tarde te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestra vida, prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor. No permitas que el enemigo nos distraiga de este tiempo, Señor, en el que podemos meditar, Señor, en tu palabra, meditar en estas preguntas, Señor, y reflexionar, Señor, y tomar decisiones en nuestra vida para seguir creciendo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, allí en sus hogares, Señor, y te pedimos, Padre, que este mensaje pueda llegar a la vida de aquellos que te necesitan también, Señor, y que puedan experimentar un cristianismo profundo, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues qué alegría, hermanos, estar aquí. Ya estamos en los primeros días del mes de febrero. Ya se fue un mes del año 2022. Ya se fue el primer mes. Sí. Muy rápido. Hermanos, esperemos que hayamos aprovechado el tiempo, que lo estemos aprovechando, porque el tiempo está volando. Y es una bendición estar aquí en nuestra lección, cómo llegar a ser un cristiano maduro. Recordando, hermanos, Efesios capítulo 4, verso 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Estamos hablando de cómo llegar a ser un cristiano maduro. Así, hermanos, como en lo natural, el ser humano comienza como bebés, crecemos a ser niños, hasta llegar a ser adultos. En la etapa de ser adultos, se considera que somos maduros. Así se considera, por lo menos. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. Bendito sea Dios que en algún momento se efectúa en nosotros lo que conocemos en las Escrituras como el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo, venimos a Cristo, algo pasa en nuestro corazón, algo pasa en nuestra vida, pero todos experimentamos, hermanos, que no sabemos orar, no sabemos leer, no sabemos muchas cosas, y a medida que vamos aprendiendo esas cosas, también vamos aprendiendo las exigencias de Dios, porque lo aprendemos en su palabra, y entonces todo viene cambiando. Entonces pasamos a otra etapa, después de nacer de nuevo, pasamos a otra etapa, pero aún no somos fuertes, no podemos enfrentar todavía muchas situaciones difíciles. Entonces seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos alimentándonos, y se espera que el cristiano no se quede siempre como bebé. Definitivamente hay muchos en etapa, la conocida como etapa de niños, pero la idea, hermanos, el plan de Dios es que seamos maduros. Tenemos la bendición, hermanos, de contar con la palabra de Dios,
Y 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la escritura, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La perfección que se usa aquí en este pasaje habla de madurez, sea maduro y también enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estamos dialogando, hermanos, en esta lección de cómo ser un cristiano maduro en base a preguntas del por qué hacemos y por qué no hacemos. Y decíamos la semana pasada que para el no hacer o para el hacer tenemos un justificante o una razón que nos enseña las Sagradas Escrituras. Estoy contento, hermanos, nosotros estamos contentos en lo particular porque sabemos que esta lección, lo que vimos de esta lección la semana pasada, está causando por lo menos comentarios entre algunos de ustedes, y eso es muy bueno. Si quieren hacer comentarios a nosotros, bienvenidos también, pero si esto provoca un momento de sobremesa con una charla de los temas, pues qué bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Podemos diferir, hermanos, ustedes pueden diferir de nosotros, nosotros diferimos de ustedes, no tenemos el 100% de la razón, ustedes tampoco la tienen, entonces, pero estamos tratando de presentar lo que dice las Escrituras en cada una de estas preguntas, y las estamos resolviendo las preguntas con la Biblia dice. Vimos la semana pasada, hermanos, la primera pregunta, que es ¿por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Presentamos la respuesta, que somos un pueblo propio, apartado para Dios. También, hermanos, vimos la segunda pregunta, y yo mencionaba la semana pasada que la pregunta 2, 3 y 4 están muy relacionadas. Entonces, por eso no los ampliamos mucho en una sola, porque finalmente vamos a decir muchas cosas cuando veamos estas tres preguntas. La pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. En la pregunta 2 hablamos de por qué los cristianos no tenemos amistades estrechas con incrédulos. Y quiero recalcar, hermanos, que aquí la palabra clave, para poder comprender esta pregunta es la estrechez. O sea, verdaderas amistades. Tuvimos diálogo con personas durante la semana y eso es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante con la pregunta número 3. Bueno, la pregunta 3 es casi similar a la pregunta número 2. Dice, ¿por qué los cristianos debemos ser amigables con los incrédulos? Porque la Biblia nos enseña que alcancemos a todos los hombres. Hemos recibido instrucciones de alcanzar al mundo. La Biblia nos enseña a ir al mundo y enseñar a todo tipo de personas. Ahí está una breve respuesta a la pregunta número 2. Van de la mano, como decía el pastor, van conectadas las personas con las que platicamos, que nos decían, ¿y qué pasa con mis amistades que son incrédulos, pero que les tengo mucha confianza? Pues ahí está una respuesta, ¿no? No debemos, me equivoqué, no debemos totalmente separarnos de ellos. La Biblia nos dice que tenemos que compartirles el Evangelio, y pues lo vemos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues allegándonos a esas personas, ¿no? Y hablando de las preguntas que nos hacían y del tema que veíamos la semana pasada, me venía a la mente un amigo, músico, muy sonado para nosotros, que pues es una persona que se viste de color negro, lo consideramos un darketo. Estaba pensando en él. Y esa persona usaba como excusa su vestimenta, su manera de traer el cabello largo, la música que él toca, porque pues la mayoría de los darketos escuchan lo que es el metal, el heavy metal y todo eso, y él usaba como excusa para decir, pues es que así les voy a llegar a esas personas.
Pero de repente le preguntamos, oye, ¿a cuántos les has compartido? No, pues es que apenas estoy empezando, ¿no? Entonces, ya tenía como 10 años. Y ya tenía como 10 años. Entonces, lo que tratamos de decir cuando decimos que no debemos de tener amistades estrechas con los incrédulos, pero que les tenemos que compartir es, no nos amoldemos a ellos. Esta persona de la que les estoy hablando se amoldó a esa cultura, a ese tipo de personas, de tal manera que le gustó y ya no lo quiso dejar. No lo quiso dejar, esa es la razón. Pero ni lo usaba para compartirles el evangelio, ni lo usaba para madurar, para crecer. Entonces esa persona sigue siendo la misma hasta ahorita. Y lo usaba para estar contento, o sea, se satisfacía él mismo. Me gusta vestir así, me gusta hacer así, me gusta hablar así, me gusta escuchar esto así. A mí me gusta. Sí. Este es un buen pretexto. Entonces, no debemos separarnos totalmente de los incrédulos porque obviamente nuestra tarea como cristianos es compartirles el evangelio. Es la tarea que el Señor nos dejó, la gran comisión. Y debemos ser amigables con ellos. Entonces, a diferencia de la pregunta número 1, estábamos hablando de relaciones muy estrechas. Aquí la palabra clave es, debemos ser amigables con ellos, abrir la puerta y tener la oportunidad de ganarlos para Cristo. Sí, en lo personal me gusta mucho pensar en el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo, y dice que nuestra luz así alumbre delante de los hombres. Tenemos que entender, mis hermanos, que también tenemos una responsabilidad como cristianos, y es compartir el evangelio, compartir de nuestra fe con las personas que no creen. Y creo que algo que nos debería o nos ayuda es pensar que en algún momento nosotros estuvimos en la misma condición. Fuimos pecadores, estábamos perdidos, y alguien en gracia y en misericordia de Dios, y alguien que fue obediente y fue empático con nosotros, nos compartió de la palabra de Dios, y es por eso que ahora somos cristianos, somos seguidores de Cristo, no por mérito propio, no es como para sentirnos especiales por algo que nosotros hubiéramos hecho, no es así, es por la pura gracia de Dios. Y pues ser empáticos, ¿no? Y no olvidar la regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran también. Sí, hermanos, yo considero que tengo buenos amigos, no cristianos, pero he tratado de tener el cuidado de que no sean influencia en mi vida. Al contrario, he tratado de cuidar de ser influencia en su vida, y cada que tengo la oportunidad, dar el mensaje que trae salvación, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Me rechazan tal vez, me van a decir que no, pero mi responsabilidad como cristiano es insistir, 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 y en algún momento el poder del Evangelio va a ser su función. Nosotros como familia, hermanos, aquí en casa, en nuestro domicilio, tenemos un vecino que tiene un negocio enfrente de casa. Esta es una persona difícil, juntamente con su esposa son difíciles, pero hemos tratado de conservar con él una buena amistad, y tenemos una buena amistad con él y con su esposa. Tenemos un saludo amable cada que tenemos la oportunidad, ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y nuestro fin es compartirles de Cristo, hablarles de Cristo, ganarlos para Cristo. ¿Los vamos a ganar para Cristo? No lo sabemos, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, por eso debemos de ser agradables con los que no tienen a Cristo en su corazón, pero siempre, hermanos, no siendo vencidos de lo malo, sino venciendo con el bien al mal. Correcto. La siguiente pregunta, hermanos, también va de la mano, y aquí creo que tenemos un poquito más que decir. Échale, Giovanni. ¿Me lo aviento? Sí. ¿Por qué los cristianos no nos casamos con incrédulos? Así es, güey. Ni modo. Bueno, la respuesta, aunque otros también en casita le hayan hecho así como el Moy, la respuesta es porque la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia lo dice. Sí. Es el consejo de la palabra de Dios. Así como un buey no puede unirse en yugo con un gato para trabajar en un rancho, un cristiano no puede unirse en matrimonio con un incrédulo. Así de radical. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 15, dice:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En este pasaje encontré un comentario acerca del apóstol Pablo, porque dice en esos versículos, especialmente del versículo 14 al 18, dice: Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas. Esto era un error. Anteriormente Pablo había explicado que eso no significaba aislarse de los no creyentes, y da como referencia 1 Corintios 5, 9 y 10, que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Así es muy contundente ese pasaje. Si seguimos leyendo ese pasaje, voy de Corintios 5, el siguiente versículo donde Moisés se detuvo, hermanos, es muy fuerte. La Biblia sigue diciendo ahí que el apóstol Pablo nos amonesta a que no nos juntemos con ninguno que, llamándose cristiano, fuese maldiciente, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice ahí, hermanos, con el tal ni comáis. Entonces es algo bien fuerte, hermanos. Hermanos, esta pregunta, acuérdense que estamos hablando de madurez cristiana. Estamos contestando situaciones con la madurez cristiana. Y ese asunto, hermanos, de por qué los cristianos no nos casamos con incrédulos, va mucho más allá de una simple pregunta y de la respuesta tan simple que estamos dando aquí, leyendo solamente un pasaje, dos pasajes de las Escrituras. Tiene mucho, hermanos, de fondo, y la historia de la humanidad, hermanos, nos ha dejado tantas lecciones a la desobediencia de este mandamiento en las Escrituras. No es simplemente, miren, hermanos, hay muchas personas, yo he escuchado tanto este comentario de que me lo gano para Cristo, me la gano para Cristo. Hay mucho ese comentario, y la historia nos enseña, hermanos, que por cada miles de casos negativos que no es real, tal vez hay uno que sí se la gana o se lo gana para Cristo. De miles, uno. Y los otros miles, hermanos, hemos visto tantos estragos en matrimonios en yugo desigual, hermanos, porque muchas veces, en la primera, segunda semana, inmediatamente después del matrimonio, empiezan las dificultades. Sí. Cuando vienen los hijos, hermanos, las dificultades aumentan, porque las prácticas de un no cristiano, si es que profesa otra religión, se van a implementar en esa casa. Y entonces vienen las dificultades. He platicado con abuelos donde dicen: pastor, yo quisiera que mi hija viniera a presentar al niño a la iglesia, pero pues mi yerno no quiere, porque él quiere hacer otro tipo de celebración que practican en su iglesia para el bebé, y no sabemos qué hacer, y estamos discutiendo y estamos peleando, y es tal, hermanos, la calidad de problema que se viene, que créanme, hermanos, que no hay más consejo para eso. Ante este tipo de desobediencia, hermano, uno muchas veces se queda callado, porque la desobediencia, la palabra es tan cruda, tan real, que está haciendo estragos en muchos matrimonios en la iglesia. Y el otro caso, hermanos, que debe causarnos más alarma, si por alguna razón toleran vivir juntos, el esposo y la esposa, la incrédula con el creyente, o el creyente la creyente con el no creyente, si por alguna manera toleran vivir juntos, hermanos, pero el consejo del no creyente aleja a los hijos de venir a Cristo. Lo más doloroso para un padre o para una madre creyente es saber, porque la Biblia lo dice, que el fin de esa persona, si no viene a Cristo, es la condenación eterna. Y eso, hermanos, es doloroso. Y ese es el resultado, hermanos, de la unión en yugo desigual.
Por eso, a esta pregunta, ¿por qué los cristianos no nos casamos con incrédulos? Porque la Biblia dice que no es correcto unirnos en yugo desigual. Se trae mucho sufrimiento a la vida. Sí, usted nos predicaba hace unas semanas, pastor, sobre el matrimonio, y aprendíamos que el matrimonio es instituido por Dios y por consecuencia es bueno, ¿no? Todo lo que Dios hace es bueno y podemos disfrutarlo. Pero sí, como testimonio, que me ha tocado verlo, mis papás se casaron siendo incrédulos los dos, pero ya casados, ahora hace unos años mi mamá, gracias a Dios, le entregó su vida a Cristo, y me ha tocado ver esa lucha que hay entre dos diferentes maneras de pensar. Sí. Entre una persona que ahora vive bajo el temor de Dios y otra que no tiene el temor de Dios, obviamente, y ha sido muy difícil para ella sobrellevar esto, ¿no? Porque ha tenido que soportar pues muchas cosas, ¿no? Dentro de su matrimonio, aunque pues ella se casó siendo incrédula, ¿no? El consejo es para todos aquellos que están en la edad de casarse. No tienen por qué pasar por esto. Exacto. Ya de por sí el matrimonio tiene sus dificultades, tiene sus luchas. Pues el consejo de la palabra de Dios es precisamente para evitar todo eso y que usted pueda disfrutar de su matrimonio. De la otra manera, pues yo creo que es prácticamente imposible, ¿no, pastor? Prácticamente imposible, y sobre todo tenemos que hacer énfasis, hermanos, en que es muy doloroso. Sí. Sí. Finalmente, tal vez las palabras antes previas al matrimonio son de amor, de dulzura, de sí, yo te entiendo, yo te comprendo, no hay problema. Hermanos, yo sé de tantos casos, hermanos, en la vida, en ministerial, me he encontrado con tantos casos y estamos diciendo no se unan, no es correcto a los padres, hermanos, no permitan esa relación. Y me han dicho, pastor, es que dicen que no hay problema, él la va a dejar seguir yendo a la iglesia, no hay ningún problema, y nada más se casan y a la siguiente semana ya no vas a la iglesia. Y ella dice, ¿pero por qué? Pues porque yo no quiero. Y más nuestra cultura machista en México, ¿no? Sabemos que se impera la voz del hombre y el hombre es el que manda en casa, y si el hombre le dice a la mujer, tú no vas a la iglesia y ya, y empieza entonces, hermanos, el sufrimiento, empieza el dolor. Y hermanos, lo estamos viendo. Yoba tristemente nos está platicando un caso de la vida real que se está viviendo en la relación de sus padres, aunque ellos se unieron siendo incrédulos, pero bendito sea Dios que el Señor alcanzó ya a su mamá y su mamá respondió al Evangelio, la hemos visto crecer en el Evangelio. Su papá no ha querido, ha escuchado el Evangelio, creo que más que tu mamá, Yoba. Sí, yo creo que su papá creció escuchando el Evangelio, pero él todo el tiempo ha dicho no. Entonces, hermanos, son situaciones que estamos viendo de cerca. ¿Por qué sufrir? Solamente por desobediencia a la palabra de Dios. Pare de sufrir. Pare de sufrir, pero en realidad. Entonces, hermanos, tenemos estas tres preguntas, como les comentaba hace rato. ¿Por qué los cristianos no tenemos amistades? No debemos tener o no tenemos amistades estrechas con incrédulos? Pues porque no queremos que influencien en nuestra vida. Bien decían los muchachos hace rato, si usted es maduro y puede soportar una mala influencia, pues tome decisiones sabias al respecto. Puede tener buenos amigos, pero la influencia, usted debe ser influencia para él. Yo platicando de este tema con alguien, yo le decía, una ventaja que tiene un cristiano es que tiene el Espíritu Santo. Sí. Y este poder de Dios le va a guiar para no dejarse influenciar, sino ser influencia, no simplemente quedarse en stand-by, sino ser influencia sobre el no cristiano. Pienso que como resumidas palabras o resumidas cuentas, no es tanto la amistad, sino que tanto influencia esa amistad nuestra vida, ¿no? Y que nosotros debemos influenciarla por el poder de Dios y por el mensaje de la Escritura acerca de la eternidad, que es tan importante. Y entonces la siguiente pregunta en este mismo contexto, ¿por qué los cristianos debemos ser amigables con los incrédulos? Porque tenemos la oportunidad de ganarlos para Cristo. Ese debe ser el fin y la meta. No nada más la amistad, sino darles el Evangelio cada vez que tengamos la oportunidad. Y la más fuerte en este mismo sentido, hermanos, es ¿por qué los cristianos no nos casamos con incrédulos? Pues caray, hermanos,
La Biblia lo dice y la historia nos ha enseñado tantos estragos y tantas situaciones tan difíciles. Bueno, la pregunta número 5, hermanos, es muy interesante. Miren, ¿por qué los cristianos no vamos a fiestas? No bebemos con amigos, ni vamos a fiestas con incrédulos, no vamos a centros nocturnos y especialmente, hermanos, a fiestas en la playa. ¿Por qué los cristianos no hacemos o no debemos hacer eso? Bueno, pues porque la Biblia dice que hay 2 pasajes del apóstol Pablo a los Corintios donde dice: todo es lícito, pero no todo ayuda. No te ayudará a ser santo. Este tipo de prácticas no te ayudará a ser santo en tu vida cristiana si te encuentras en fiestas o en centros nocturnos. Y la semana pasada, antepasada, hablábamos de cómo ser cristianos santos. Te encontrarás, si no tienes dominio propio, si no tienes la fuerza necesaria como cristiano, te encontrarás tomando bebidas alcohólicas. Hay quienes son tan débiles que también caerán en algún tipo de adicción, usarán drogas. Y las muchachitas, que normalmente son las que más sufren, los jovencitos cuando pasan de la pubertad a la juventud, se van a encontrar con tentaciones sexuales antes de tiempo. Entonces, hermanos, los cristianos no debemos participar en ese tipo de fiestas en la playa, con amigos que están ingiriendo alcohol o drogas, fiestas con incrédulos donde la música es denigrante normalmente y nada edificante, y no asistimos a centros nocturnos porque no es ya nuestro lugar. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermanos, no es que lo prohíba la iglesia, no es que lo prohíbe el liderazgo de la iglesia. La Biblia dice: ya no te conviene ese ambiente, ya no puedes estar en ese ambiente. Y yo citaba hace un momento precisamente Mateo capítulo 5 versículo 16. O versículo, sí, 5, 14, 16. 14 al 15 dice, donde el Señor pone la responsabilidad sobre los discípulos, y nosotros como discípulos de Cristo cae sobre nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, por esa razón, hermanos, es que no participamos, no debemos participar. Sí, si usted realmente está convencido que es un cristiano, si usted realmente está convencido que es un seguidor de Dios, que es pueblo escogido, nación santa, que ahora su voluntad le pertenece a Dios, ¿por qué necesitaría estar en un lugar donde se promueve la promiscuidad, los excesos y el libertinaje? A sabiendas que esto sería una tentación y que además de todo ofende a Dios. ¿Por qué tendría que estar en un lugar donde se maneja todo esto, ¿no? Creo que sería una buena pregunta para razonar. Pues para obedecer. Sí. Además, otra área en la que debemos poner atención, hermanos, es que somos luz del mundo, estamos puestos ya para edificación, para bendición, y cristianos que van empezando en la vida cristiana, bebés inmaduros, ven a los cristianos maduros participando en este tipo de cosas prohibidas por la palabra de Dios. Su fe definitivamente va a ser afectada. Entonces nos convertiríamos, hermanos, en piedra de tropiezo para muchos bebés espirituales, y eso, hermanos, está condenado por las Escrituras. Alguien escribió esta como imagen o escena o anécdota y dice: una joven cristiana le pidió a su papá la llevara a una fiesta mundana. El padre, que también era cristiano, se negó.
pero ante la insistencia de su hija que la llevara, que no iba a bailar, solo iba a ver, aquel hombre accedió. En el camino al centro de fiestas, el padre le dijo a su hija que llevaba un hermoso vestido blanco. Que su hija llevaba un hermoso vestido blanco, le dijo: pasemos antes a la mina donde trabajo, necesito recoger algo. Y la muchacha pues se enojó: pero papá, bueno, está bien. No, y le dijo la muchacha: papá, ¿me voy a ensuciar mi vestido blanco? Y él le dijo: no vas a tocar nada. Entraron a la mina y al salir, el vestido blanco hermoso de aquella señorita estaba sucio, manchado por el polvo del carbón en la mina. Papá, mi vestido está sucio, lleno de carbón, pero si no toqué nada, exclamó angustiada la joven. Así igual, le dijo el papá, en la fiesta del mundo te vas a ensuciar tu testimonio, tu vida cristiana, por el ambiente de pecado, aunque solo estés viendo. De la misma manera actúa el mundo con nosotros tan sutilmente que aunque nos cuidemos de no hacer ni participar de lo que hacen los demás, el solo hecho de estar en el mismo lugar diciendo que por ser diferentes marcamos la diferencia, igual nos ensucia la vestidura blanca con la que Dios nos vistió para estar en su presencia. Aleluya. Buena reflexión, bueno. Amados hermanos, caray, definitivamente dijimos al principio la semana pasada que esta era una lección dura, muy seria, pero a la vez es una lección un poquito más larga. Tenemos que hacer aquí otra pausa para continuar la próxima semana dialogando cómo ser cristianos maduros, respondiendo preguntas y contestándolas con las escrituras. Así es que aquí hacemos pausa, hermanos, y continuamos en esta misma lección la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, esta noche te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí, de dialogar de estos temas, de poner a prueba nuestro conocimiento de las Escrituras, pero sobre todo nuestra reacción a la enseñanza de tu palabra. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Estamos de acuerdo con tu palabra o no estamos de acuerdo con tu palabra? No estamos cuestionando filosofías humanas, no estamos cuestionando idiosincrasia humana. Estamos hablando de tu palabra, que definitivamente debemos permitir sea nuestra regla de fe y conducta. Así es como lo hemos aceptado al entender que toda la Escritura es inspirada por ti, Padre Santo. Gracias por esas reflexiones que esperamos sean de bendición para todos nuestros oyentes por el toque de tu poder en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y pedimos sea bendecida tu palabra en nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre del Señor Jesús, que la paz de nuestro Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones y sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana con este mismo tema. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.